Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les damos una vez más la bienvenida a Bethesda Sabinas Hidalgo. Y si ustedes, como yo, por mucho tiempo han tenido una idea equivocada sobre la historia de las 100 ovejas, les invitamos a permanecer con nosotros. El día de hoy trataremos de darle conclusión a este tema que comenzamos en un video anterior. De manera que permanezca con nosotros durante los siguientes minutos para continuar con el tema de 100 ovejas, la verdadera historia. Vamos a dar inicio, estamos ya listos, preparados para darle continuidad a este tema. Las 100 ovejas es una historia, una alabanza, un canto que también hemos escuchado muchas veces y que por desgracia en muchas de las ocasiones tenemos una idea más cercana a lo que dice este canto, esta alabanza, que lo que dice la Escritura acerca de las 100 ovejas. Por eso nos hemos dado la tarea de poder compartir este tema con ustedes. En el video anterior estuvimos compartiendo acerca de que lo que la Biblia dice sobre las 100 ovejas no es que las dejó en el aprisco, y dijimos que esta era una idea equivocada. Les explicamos que lo que la Biblia dice es que dejó las 99 en el desierto, que eso es lo correcto, según dice Lucas capítulo 15, verso 4. Estuvimos hablando también acerca de que el Señor está buscando ovejas perdidas, y que cuando leemos nosotros que Jesús envía a sus discípulos a predicar, allá por el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, en las directrices que Él les da como instrucción precisa que no pueden ir a predicar ni a los gentiles ni a los samaritanos, sino que antes había que ir a predicarles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es que el Señor siempre está buscando ovejas perdidas. Y esta expresión, en cuanto a la casa de Israel, tenía que ver, les decíamos, sobre lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando el pueblo de Israel va con el profeta y el juez Samuel a pedirle que les dé un rey como tienen todas las demás naciones. Y que ahí en ese capítulo, un capítulo triste y lamentable, encontramos cómo el pueblo, la casa de Israel, se aparta de Dios, desecha a Dios juntamente con el profeta Samuel, y Dios le dice a Samuel que los escuche y que haga como ellos le están pidiendo. Desde ese tiempo, la casa de Israel se apartó, ya no quiso que Dios gobernara sobre la nación. Se convirtieron en una nación alejada de Dios, se convirtieron en ovejas perdidas. Y bueno, desde ahí estuvimos explicando todas estas cosas. El día de hoy queremos darle continuidad, espero que usted recuerde este antecedente, y queremos continuar tratando de aclararle lo que dice la Escritura acerca de las 100 ovejas y particularmente de las ovejas perdidas. Cuando el Señor está hablando de esas 99 que dejó en el desierto, está hablando precisamente de un pueblo, de una nación. Y vamos a darle continuidad. Le voy a invitar a que, si tiene su Biblia a la mano, la tome. Vamos a hacer algunas lecturas. Si no la tiene, acérquela por favor. Y vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 10. Aquí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan encontramos nosotros una parábola, una alegoría. Y quisiera darle rápidamente lectura, si me sigue usted. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron
qué era lo que les decía. Y bueno, ahí en el versículo 6 dice claramente el texto que ellos no entendieron lo que Jesús les decía. La alegoría que Jesús les hablaba, ellos no la entendieron. Y permítame confesarle que por muchos años yo leí este pasaje y tampoco lo entendía. Creía entenderlo y siempre interpreté que el redil era la iglesia y que las ovejas eran los cristianos. Y así estuve por muchos años. Hasta que un día, bendito sea el Señor, iluminó mi entendimiento y me dejó comprender que en este pasaje, en esta alegoría, Jesús no está hablando de la iglesia. Jesús no está hablando de los cristianos. Y permítame darle una explicación. Primero, en el versículo 10 se dice que es una alegoría la que Jesús menciona. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una figura retórica de pensamiento. Palabras simples, es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Esto es, lo que Jesús menciona a partir del versículo 1 y hasta el versículo 5 y 6 de Juan capítulo 10. Es una historia que representa algo. Jesús está usando símbolos, representaciones de algo que para quienes estaban escuchando a Jesús era común, era algo que ellos podían entender fácilmente. Pero la intención era hacerles entender algo que ellos no podían comprender. Ahora, es sumamente importante para nosotros y para que entendamos estas verdades, que podamos ver el contexto. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿Quiénes son ellos que no entendieron qué era lo que Jesús les decía? ¿Quiénes fueron las personas a quienes Jesús les dijo estas palabras? Cuando leemos el capítulo anterior, en el capítulo 9 encontramos el contexto. Y lo que encontramos en el capítulo 9 es precisamente que Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y que por causa de esa obra, los fariseos, los judíos en general, se enojaron tanto que terminaron expulsando a este hombre que había sido sanado por el Señor de la sinagoga. El capítulo 9, en los últimos versículos, termina diciendo lo siguiente. Juan capítulo 9, versos 38 al 41. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y este es el contexto de lo que Jesús comienza a decir en el capítulo 10. Por eso el versículo 1 comienza diciendo, de cierto os digo. Esta expresión es siempre para enfatizar poderosamente una verdad que se ha dicho antes y que se quiere dar énfasis a esa verdad. De manera que la parábola del redil o la alegoría de las ovejas de las que Jesús está hablando aquí en el capítulo 10 tiene que ver con los judíos, con la casa de Israel y particularmente con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí quiero aclararle lo siguiente. Dios tiene ovejas. Todas las almas son suyas. Pero hay ovejas que están descarriadas. Hay ovejas que están perdidas. Y hay ovejas que están en el redil. Tenemos que entender estas diferencias. Y para ello le invito a que veamos ahora estos versículos de Juan capítulo 10. Rápidamente, primero vamos a ver el versículo 3 del capítulo 10. En esta alegoría que Jesús está mencionando, él dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dice que el que es el pastor, el dueño de las ovejas,
entra por la puerta y que cuando entra les habla a las ovejas. Note por favor la diferencia en este verso. Primero dice, y las ovejas oyen su voz. Y después dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando yo leí este versículo y el Espíritu Santo me iluminó, yo entendí con este versículo que este pasaje de la Escritura no está hablando de la iglesia. Porque si este pasaje estuviera hablando de la iglesia y de los cristianos, las ovejas no estarían saliendo del redil, sino entrando en él. De manera que de lo que nos está hablando en primera instancia este pasaje es de que Jesús, el buen pastor, que vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ha llegado con la autoridad, porque Él es el dueño de las ovejas, y ha venido y ha entrado en el redil llamado casa de Israel, y ha hablado, y las ovejas han oído su voz, pero solamente sus ovejas han salido de ese redil. Esto es, los que creyeron en Jesús, los que le reconocieron como el Mesías prometido, esos son sus ovejas. Y a esas, sus ovejas, son a las que llama por nombre y a las que saca de ese redil. Luego, en el versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y bueno, está más que claro que Jesús aquí no está metiendo ovejas al redil, está sacando ovejas del redil. Y es que a veces, amados hermanos, nosotros en nuestro pensamiento como iglesia, pensamos que solamente Dios tiene un redil y que ese redil se llama la iglesia. Permítame decirle que eso es un pensamiento equivocado, es un error. Dios tiene más de un redil. Y aquí, en Juan capítulo 10, estamos hablando de un redil llamado Israel, la casa de Israel, a donde Jesús vino a buscar y a quien primero predicó, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es interesante que cuando nosotros hemos tenido una idea, un pensamiento que hemos pensado por muchos años, que hemos tenido por muchos años y que creemos que es lo correcto, cuando llega luz y nos damos cuenta que es un error, nos es difícil muchas veces desechar ese pensamiento o esa idea. Para mí lo fue. Cuando yo encontré esta verdad, me di cuenta de que mi pensamiento, mi idea que yo tenía de este pasaje estaba equivocada. Y tuve que corregir y darle la interpretación correcta a este pasaje. Ahora bien, en un sentido amplio, por supuesto que nosotros somos las ovejas del Señor, pero esto lo veremos un poco más adelante. Vamos a ver otro pasaje, porque el tiempo es corto. Más adelante, en este capítulo 10, en el versículo 16, encontramos lo siguiente. Dice así, Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Note por favor que Jesús habla con mucha claridad de otras ovejas, de otro redil. Ovejas que no son de este, del que había hablado en los versículos anteriores. Las ovejas perdidas en el redil llamado casa de Israel. Hay otro redil. Hay otras ovejas. Y note por favor también que en este versículo 16 Jesús dice aquellas, no dice estas. Lo que Jesús está diciendo es que esas otras ovejas están lejos de Él, están lejos de Dios, no conocen a Dios.
aunque son sus ovejas, porque las creó, porque Dios es el dueño de todas las almas. Estas otras ovejas que no son de este redil, son aquellas, las que están lejos, las que vivían sin Dios y sin esperanza. Y Jesús dice aquí, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, ¿de quién está hablando Jesús cuando dice otras ovejas? Ya vimos las primeras, a las que Jesús llegó para sacar del redil casa de Israel. Ya las identificamos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿quiénes son estas otras ovejas? Las que no son del redil de la casa de Israel. En el momento en que Jesús está hablando, no había más que dos grupos de personas en el mundo: los judíos y los no judíos. Repito, en el momento que Jesús está diciendo esto, no había más que dos grupos de personas en el mundo: los judíos y los no judíos. A todas esas naciones no judías se les conoce en la Biblia como los gentiles. Estos gentiles son a los que Jesús se refiere cuando dice que hay otras ovejas. Así como entre la casa de Israel, entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, a quien Jesús fue y habló, y algunos escucharon su voz y se convirtieron en sus ovejas, y las sacó para formar un rebaño distinto. De la misma forma, Jesús está dando a entender aquí lo que va a ocurrir posteriormente, que de entre los gentiles, Él se va a hacer de otras ovejas que están esperando, y que va a llegar el momento en que la predicación, el evangelio, las buenas nuevas van a llegar a ellos. Y entonces dice, también las debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. Y cuando dice habrá un rebaño, se está refiriendo a que las ovejas perdidas de la casa de Israel, que oyeron su voz y se convirtieron en sus ovejas, se van a unir con las ovejas que posteriormente habría Jesús de llevar el mensaje de entre los gentiles, y que sus ovejas de entre los gentiles se unirían con sus ovejas de entre los judíos para formar un tercer grupo entre los hombres. Esto, mis amados hermanos, lo podemos nosotros ver, y aquí les voy a invitar a que veamos una cita que es importante que usted pueda tener claro esto. En Mateo capítulo 21, verso 33 en adelante, encontramos nosotros otra parábola, otra alegoría, otro ejemplo que Jesús habla, y aquí habla de los labradores malvados. Por cuestión de tiempo no podemos leer todo el pasaje, pero solamente le invito a que leamos Mateo 21, 41. Una vez que Jesús les explica a los judíos con quienes está hablando y les menciona la parábola y les dice que aquellos labradores a quienes el dueño de la viña se la rentó, no le quisieron dar sus frutos, les pregunta Jesús, ¿qué voy a hacer después de que apedrearon a mis siervos, mataron a mi hijo, en lugar de darme los frutos que yo demando como dueño de la viña? Y los mismos judíos en el versículo 41 le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Luego en el versículo 43, Jesús, después de que ellos le dicen estas palabras, les dice lo siguiente: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esos labradores malvados están representando a esas ovejas que no quisieron oír su voz. Y esas nuevas personas, esos nuevos siervos a quienes dice el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, está hablando de esas otras ovejas. Es la misma verdad con diferentes ejemplos. Jesús está diciendo que el reino le sería dado a personas, a gente que diera los frutos de él. Y de esto
mis amados hermanos, es de lo que nos está hablando, tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. La diferencia entre Israel y la iglesia y la importancia de que el creyente pueda producir frutos agradables delante del Señor. Ahora, finalmente, para terminar con los textos, vamos a ver, aquí hablamos de judíos y hablamos de gentiles. Estos eran los dos grupos que había entre los hombres cuando Jesús estaba predicando sobre la tierra. Antes de que llegara Jesús a esas otras ovejas y que se formara ese tercer grupo. Luego, en 1 Corintios capítulo 10, verso 32, encontramos claramente el tercer grupo formado. El apóstol Pablo, una vez que ha pasado el tiempo y el apóstol ya comienza a predicar, escribe lo siguiente, 1 Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahora encontramos tres grupos. Ya no hay solo dos, como judíos y gentiles. Ahora vemos que aquí hay un tercer grupo. La idea de lo que Pablo está diciendo aquí es que no hay que ser tropiezo para nadie. Y lo que él plantea es los tres grupos que existen sobre la tierra ahora. Los judíos, los gentiles y ese tercer grupo que era el que se tendría que conformar, el que se tendría que formar con los que iban a salir de entre los judíos, los que iban a salir de entre los gentiles, para conformar un tercer grupo que se llama la iglesia. Y ahora, cuando entendemos estas tres cosas, podemos comprender, ahora sí, correctamente, lo que el pasaje de Juan capítulo 10 nos está diciendo sobre las ovejas y sobre sus ovejas. Las ovejas que oyeron su voz fue la nación de Israel. Pero sus ovejas que salieron de ese redil fueron los primeros cristianos, los primeros creyentes, que fueron judíos y que reconocieron a Jesús como el Mesías, que posteriormente en Hechos capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo y fueron así puestos en Cristo. Allí nació la iglesia de Jesucristo. Luego el mensaje, como Jesús lo dijo, fue llevado a los no judíos. Y así nació la iglesia. Ahora, Jesús, mis amados hermanos, sigue a través de su obra y de la predicación del Evangelio, buscando a esas otras ovejas de entre los gentiles. Quisiera ir concluyendo en esta hora con Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 y a partir del verso 11 encontramos lo siguiente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los judíos, la circuncisión, menospreciaban a los gentiles, los incircuncisos, porque ellos tenían en su mente que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y era cierto, pero ellos habían desechado a Dios. Se habían quedado con una mera religión, con una mera costumbre, y su corazón se había apartado de Dios. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta frase, ajenos a los pactos de la promesa, tiene que ver con Génesis capítulo 12, donde Dios hace un pacto con Abraham, el llamado pacto abrahámico, el fundamento de los pactos bíblicos, a través de la cual viene la promesa de salvación en muchos aspectos. De eso hablaremos en otra ocasión. Y dice aquí el apóstol, que le está hablando a una iglesia gentil, a la iglesia de Éfeso, y les dice
que estaban lejos de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se acuerda? Dijo Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas, las que están lejos, las voy a traer. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo lo que sucedió. Ahora que estamos en Cristo, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jesús con su sangre y con su sacrificio abrió la puerta para los gentiles, para los no judíos, para los que estábamos lejos, para los que vivíamos sin Dios y sin esperanza. De manera que aquí, amigo mío que me escuchas, quiero decirte, Jesús te amó de tal manera que derramó su sangre y con esa sangre abrió un nuevo camino para que tú puedas volverte a Dios. Y para que volviéndote a Él, tú puedas encontrar salvación. Que no seas solamente una oveja perdida, sino que seas una de sus ovejas, que escuchan su voz, que le siguen. Hoy las 99 siguen en el desierto. Las ovejas perdidas de la casa de Israel no están en el redil. Están en el desierto porque están apartadas de Dios. Leamos la carta a los romanos y ahí encontramos la ceguera en la que se encuentra la nación judía. Pero Dios en su misericordia quiso buscar a aquellas ovejas que estaban lejos. Y tú y yo somos esas ovejas. Hoy Jesús con su sangre está atrayéndote y llevándote a la presencia de Dios. Versículo 14. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos, gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué son esas enemistades? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Por qué los judíos menospreciaban a los gentiles? Porque ellos tenían la ley y ellos se deleitaban y se enorgullecían de que eran el pueblo escogido de Dios y que ellos tenían la ley y la salvación. Pero Jesús vino a abolir esos mandamientos expresados en ordenanzas. No está hablando de la ley de Dios, sino de la ley que los judíos habían tenido como un mero reglamento, lejos de la voluntad de Dios. Y Jesús está diciendo acá, a través del apóstol Pablo, por su espíritu, que Él ha derribado la pared intermedia y que ahora se trata de que la persona se convierta en un nuevo hombre. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A ambos, reconciliar a ambos, judíos y gentiles, reconciliados en un solo cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Reconcíliate con Dios. El pecado nos aparta de Dios, el pecado nos aleja de Dios, pero Él mediante la sangre de su cruz ha abierto un camino para que podamos reconciliarnos, amistarnos con Dios, para que podamos llegar delante de su presencia, para que encontremos en Cristo salvación y vida eterna. En esa cruz, por esa sangre, dice el final del verso 16, fueron muertas las enemistades. Verso finalmente 17, vino, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Jesús vino
a anunciar las buenas nuevas a los que estaban cerca, los judíos, los que tenían un conocimiento anticipado de Dios antes que los gentiles. Pero también vino a los que estaban lejos, aquellos de nosotros que no teníamos que ver con la nación judía y que nos trajo las buenas nuevas y que por el rechazamiento de Israel encontramos también la oportunidad de amistarnos con Dios, de reconciliarnos con Él. El pecado de tu vida no es más un obstáculo para que tú te acerques a Dios si te arrepientes y reconoces que Jesús, con la sangre que derramó en la cruz del Calvario, puede limpiarte y puede darte una nueva vida. Por ello, mi amado hermano, amigo que me escuchas, hoy quiero decirte que Jesús sigue buscando ovejas perdidas, que Él llama a la puerta de nuestro corazón. Y recuerda, si tú crees que eres cristiano, pero eres una oveja perdida, el Señor te sigue llamando. Los judíos en ese tiempo le dijeron, ¿qué acaso nosotros somos ciegos? Porque ellos tenían su fe, su esperanza, su confianza puesta en sus costumbres y tradiciones. Y a veces nosotros, los creyentes, la iglesia, también estamos llenos de religión. Y nos perdemos de la verdad de la palabra. Por muchos años. Yo leí Juan capítulo 10. Por muchos años malentendí la escritura. Espero que estas palabras puedan ayudarte a que la luz de Dios llegue a tu corazón. Jesús sigue buscando ovejas perdidas. Volvámonos a Él. Recibamos de Él su amor, su gracia, su misericordia, su salvación. Vengamos arrepentidos al Señor y démosle gracias por su misericordia. Porque fuimos encontrados, porque Él nos amó, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo perdido estaba. Pero Él me encontró, me amó, dio su vida por mí, perdonó mis pecados, me dio salvación y vida eterna. Y por eso hoy yo te animo a que de la misma manera tú te acerques a Él con un corazón sincero y le busques entregándole tu vida. Oremos. Amantísimo Padre, Dios bueno y clemente, tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. A ti, Señor, sean el honor y la gloria y la honra y la alabanza, porque tú viniste a buscar, Jesús, las ovejas perdidas, tanto de entre los judíos como de entre los no judíos donde estábamos nosotros. Señor, hoy yo reconozco tu misericordia y agradezco tu amor y tu sacrificio. Te doy gracias porque escuché tu voz, porque me sacaste de entre los gentiles, porque me sacaste del sistema del mundo para introducirme a tu cuerpo, a tu iglesia, porque me diste salvación y vida eterna. Permite, Señor, que en el corazón de quienes me escuchan pueda haber este mismo sentimiento de arrepentimiento, este mismo corazón arrepentido que me diste a mí, Señor, aquel día cuando nací de nuevo. Y que lo que hiciste conmigo sea hecho en sus vidas, que ellos puedan volverse una nueva criatura, un nuevo hombre. Que los que están lejos puedan ser traídos y sean hechos cercanos en tu iglesia, en tu cuerpo, bajo el poder de tu sangre y de tu sacrificio. Te lo ruego, Señor eterno, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que la gracia de Dios sea con ustedes hasta aquí por el día de hoy. Nos veremos en la próxima, si Dios lo permite.
se despide de ustedes, como siempre, el pastor Sergio Vélez, diciéndoles, hasta la próxima.